Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar de las formas de generar dinero de acuerdo a Robert Kiyosaki. Y en esto, bueno, es un análisis del libro que él escribió que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y es básicamente las 4 formas en las cuales tenemos todas las personas capacidad o forma de generar ingresos. Cada uno de ellos requiere de distintas cosas y vamos a ir a un grosso modo explicando cada una de estas diferencias. Vamos a comenzar entonces con la presentación y es un video muy corto, pero esperemos que este te ayude y que te permita encontrar la forma de generar más ingresos. Si es así, no se te olvide darle like y suscribirte a nuestro canal, porque como siempre en Startup Central hablamos sobre cómo generar dinero, cómo crecerlo y cómo conservarlo. Bueno, pues vamos directo con esa presentación que les tengo el día de hoy. Robert Kiyosaki nos da las iniciales de cada una, las palabras que representan estos distintos esquemas para generar dinero. El primero de ellos es el de empleado, y esa es la E, y ahorita vamos a platicar sobre estos. El segundo es el autoempleo, que es el que está bajito de la E, que corresponde a la letra A. Después, arriba a la derecha, tenemos la D, y este es el dueño de empresa. Y por último, la I, que es representando al inversionista. Cada una de estas nos permite invertir diferentes cosas para recibir diferentes cantidades de dinero, y el hecho de que estemos principalmente clasificados dentro de una de estas 4 no significa que no podamos hacer más de una o pasarnos de una a otra. Ahora vamos con las claves de cada una de ellas. Vamos a hablar del empleado. El empleado básicamente tiene un ingreso fijo, que es su salario o su sueldo, y mientras más trabaja el empleado, rara vez va a tener más ingresos. El ingreso se mantiene fijo. A veces sí, en algunos de nuestros países de Latinoamérica hay horas extras, pero bueno, especialmente en una crisis como en la que estamos pasando de pandemia, las horas extras rara vez se pagan. Entonces, básicamente tu ingreso, considéralo como ese sueldo que percibes, y algunos bonos y otros que te puedan dar en tu empresa. Después tenemos el autoempleado. Por ejemplo, los médicos, los abogados, todos los consultores, etc. Su ingreso es variable. Lo interesante de esto es que mientras más trabajan, más ingresos tienen. Pero no siempre sucede que el empleado gana menos que el autoempleado. A veces es al revés. Entonces hay claves para que te convenga pasarte de empleado a autoempleado, y vamos a platicar un poco de eso más adelante. La siguiente clasificación es dueño de empresa. Y lo interesante de ser dueño de una empresa es que tu ingreso se multiplica por el número de empleados. Es decir, tú tienes una cantidad limitada de horas al día, al mes y en toda tu vida. Y no puedes hacer más que eso. Pero si tú sumas varias personas dentro de tu negocio, cada una de esas personas puede generarte más ingreso. Claro, ellos se convertirían en empleado, y en empleados lo ideal es que les pagues bien, pero cada uno de esos empleados te pueden ayudar a generar más ingresos para ti. Y en el último cuadrante tenemos lo que es el inversionista. El inversionista tiene la ventaja de que su ingreso no depende de su tiempo. Ese tal vez sería el lugar ideal al que todos querríamos llegar, porque pues es interesante que con ese tiempo libre tú puedas hacer lo que a ti te apasione. Seguramente habrás escuchado 1000 veces de que dedícate a lo que te apasione y el dinero va a venir solo. Esto, pues es algo muy bonito, muy ideal, pero la realidad es que pocas veces sucede eso. La mayor parte de las veces tenemos que desarrollar nuestras habilidades y nuestro trabajo para generar un ingreso. En el caso del inversionista, el que es puramente inversionista, su tiempo libre lo puede dedicar a algo más, porque como vamos a ver más adelante, hay algo que es lo que genera dinero para él y no es su tiempo. Bueno, vamos a ver los requisitos principales para cada una de estas. El empleado, pues lo que necesita es un trabajo. Entonces tiene que tener un trabajo. El autoempleado es el trabajo mismo. No necesita que alguien le diga qué hacer todas las mañanas y cómo hacerlo, porque él es el trabajo. El el dueño de una empresa tiene un sistema probado que hace que cuando metes algo dentro del sistema, sale un producto o un servicio, y ese pues se convierte en un ingreso y se repite. Y el inversionista, pues lo que tiene necesariamente es dinero. Ahora, también puedes invertir tu tiempo. Y hay formas de hacerlo, eso es motivo de otro video, pero la mayor parte de las veces el inversionista lo que invierte es dinero.
¿Cuáles son las claves para tener éxito como empleado? Bueno, lo primero que tienes que tener es una buena educación. Como empleado, gana más el que tiene mejor educación. No necesariamente el 100% de las veces, pero sí, por ejemplo, si tienes una maestría, la posibilidad de que tengas un ingreso mayor por un buen empleo es pues más alta que si no tuvieras una educación universitaria. También necesitas un empleo bien pagado, por supuesto. Si tú tienes mucha educación pero no encuentras un empleado bien pagado, pues no vas a tener éxito como empleado. La otra es hacer bien tu trabajo. Podrás tener todos los grados de maestría, doctorado, pero si no haces bien tu trabajo, ese trabajo no va a durar mucho. Y por último, es importante que desarrolles la habilidad para hacer amistad con tus jefes, porque podrás ser el mejor, podrás tener todos los grados universitarios que quieras, pero si no te llevas bien con la gente, especialmente con tus jefes, pues ese empleo no va a durar mucho. Las claves para tener éxito como autoempleado son un poco diferentes y algunas tal vez similares. Uno es educación. Y aquí estamos hablando no nada más de educación de grado universitario, sino que tienes que aprender un poco más de cosas, de cómo llevar desde la contabilidad, los ingresos, etc. Necesitas tener un servicio o un producto en demanda. Por ejemplo, los médicos siempre están en demanda, por eso escogimos esta imagen. Y los médicos, siempre que vaya a haber enfermos, va a haber necesidad de médicos. También tienes que saber hacer bien tu trabajo. Si eres un mal médico, la voz se va a correr y nadie va a querer ir contigo. Pero si eres un buen médico, siempre vas a tener pacientes y por lo tanto vas a tener más ingresos. Y recuerda que a más pacientes, más ingresos. A diferencia de si trabajas para un hospital, te podrán mandar 1 o 100 pacientes, tu sueldo es lo que determina tu ingreso. Y por último, saber encontrar clientes, porque pues sí, de nada sirve que hagas bien tu trabajo, que tengas un servicio en demanda y que hayas sido educado para él, si no sabes cómo encontrar clientes. Y bueno, por ejemplo, los médicos, yo tengo amigos médicos, cuando empiezan les cuesta mucho trabajo porque no saben encontrar clientes. Conforme van avanzando, los clientes empiezan a llegar solos porque su reputación les ayuda a obtener estos ingresos extras a través de clientes extras. Las claves para tener éxito como dueño de empresa son varias. La primera, pues es obviamente tener una educación y tal vez lo primero es tener una educación en el giro de la empresa que quieres tú poner. Si quieres vender autopartes, pues necesitarías saber algo de autopartes. Pero también necesitas tener un poco de educación en cuanto a llevar una empresa. Porque no es lo mismo administrarte a ti mismo que administrar a un grupo de personas y todas las relaciones con proveedores, con gobierno, con impuestos, con todo lo que implica una empresa. 2, tienes que tener un producto o un servicio en demanda y sobre todo diferenciado, porque de nada te sirve vender lo mismo que otras 200,000 personas, porque te van a comprar a ti o a tu empresa. La tercera, que es importantísima, es tener empleados idóneos. No sirve de nada encontrar una persona súper preparada si esa persona no es la ideal para el puesto que tú tienes abierto. Si necesitas a alguien de ventas, y esto es importantísimo porque, me pasó a mí 1000 veces. Si tú tienes la necesidad de tener a alguien de ventas, pero no contratas a alguien que tenga esas habilidades de ventas, no va a vender. Y la última es saber encontrar clientes. Al igual que el autoempleado, necesitas saber cómo conseguir clientes que compren tu servicio y producto diferenciado. Ahora, en el último cuadrante tenemos el inversionista. Y para poder tener éxito como inversionista, obviamente necesitas educación. Y es otro tipo de educación. Necesitas saber el valor del dinero y cómo puedes tener un retorno sobre este. 2, importantísimo, tienes que saber apreciar los hechos por encima de las opiniones. Mucha gente te va a decir, lo ideal ahorita es invertir en, rellena la rayita, invertir en Bitcoin, invertir en tecnología, invertir en alimentos, invertir en farmacéuticas porque está la pandemia, etc. Pero lo que tú necesitas es saber buscar los hechos, los números, los datos duros, porque las opiniones no necesariamente te van a hacer tener una buena inversión. La tercera es saber distinguir entre una buena y una mala inversión. Vamos a suponer que el día de hoy lo ideal, de acuerdo a los datos tuyos que investigaste, es invertir en cosas médicas relacionadas con la pandemia. Pero puede haber una buena inversión en este sector y una mala inversión. ¿Cómo distingues entre una y otra? Hay que prepararse y educarse. La otra es riesgo y rendimiento. Generalmente a mayor rendimiento tienes que tomar un poco más de riesgo. Si tomas un riesgo menor, el rendimiento será menor y así son los negocios, por lo menos en el sistema en el que vivimos actualmente.
Entonces tienes que saber analizar qué tanto te va a rendir tu inversión y qué tanto riesgo tendrías de perderla. Por ejemplo, incluso dentro de la misma bolsa de valores hay acciones de empresas sólidas cuyo rendimiento es menor, pero el riesgo es mucho menor. Y por el otro lado, hay empresas que son muy volátiles, que tienen mucho riesgo y que tal vez te prometan todo el dinero del mundo, pero también así como pudieras ganarlo, pudieras perderlo. Entonces tienes que saber analizar eso. Y por último, necesitas saber analizar la personalidad de la persona que te viene a ofrecer una inversión. Y bueno, en Latinoamérica tenemos 1000 ejemplos de fraudes, de esquemas que se llevan tu dinero. Me ha pasado a mí, me ha pasado perder dinero porque en su momento no sabía yo cómo analizar a una persona y cómo saber identificar esas cosas que hacen que lo que te ofrecen, lo que me ofrecían en ese momento, era una cosa bien respaldada, bien fundamentada, y dentro de esto viene saber, pues, analizar los contratos, etc. Bueno, esto es parte del análisis de una buena o mala inversión, pero también la persona que te ofrece la inversión es importantísima que tú sepas si es alguien que va a cuidar de tu dinero y que lo va a hacer crecer, porque si no, mejor ni le entres. Experiencia propia, y todos los que tengan inversiones habrán pasado por estos casos en los cuales la inversión o pierden un porcentaje de ella o incluso la pierden toda. Bueno, vamos terminando ya. ¿Quién genera tu dinero en cada uno de estos cuadrantes? Y nuevamente, puede ser que seas un empleado y que al mismo tiempo seas inversionista, porque la ventaja de tener un empleo es que tienes un ingreso cada mes. Y si no te lo estás gastando todo, parte de ese ingreso lo puedes invertir. ¿En dónde? Bueno, pues tal vez no te alcance para invertir en una constructora de un edificio en la avenida principal de tu ciudad, pero tal vez sí puedas invertir en la bolsa. Puedes invertir $100. No necesariamente tienes que invertir todo el dinero del mundo. Entonces tú podrías estar en más de un cuadrante y tal vez ahorita solamente estés en uno y hay que aprender las cosas para ir pasando a otros cuadrantes. Hay mucha gente que empieza arrancando su negocio al mismo tiempo que es empleado. Entonces no quiere decir que porque veas 4 letras es que solamente puedes pertenecer a una de ellas. Pero importantísimo, ¿quién genera tu dinero? En el caso de ser empleado, tu tiempo. Y tu tiempo con un límite, porque pues si tu empleo te dice 8 horas diarias, a menos que tomes un segundo empleo, lo que te pagan por esas 8 horas diarias tiene un límite económico. En el caso de ser autoempleado, también tu tiempo, pero con la belleza de que mientras más le inviertas, si inviertes tu tiempo eficientemente, más ingresos vas a poder generar. En el caso de ser un dueño de empresa, ¿quién genera tu dinero? Principalmente tus empleados, la gente que tienes contratada para apoyarte a llevar a cabo ese sistema que te va a generar más ingresos. Y en el caso del inversionista, su mismo dinero le genera dinero. Si tú inviertes en acciones, y nuevamente te digo acciones de la bolsa porque es algo fácil de entender, pero si tú inviertes en acciones de, vamos a decir, de Ford, suponiendo que Ford siguiera dando intereses, que no es el caso ahorita, y Ford da un 6 o 7% de interés anual, ese dinero que tú tienes ahí te va a generar ese 6-7% anual, sin que tengas que hacer mucho más. Al mismo tiempo que eres inversionista en Ford, tú podrías hacer cualquiera otro de los 3 cuadrantes para generar más ingreso, para volverlo a invertir. Y cuando vas sumando esto, se hace una bola de nieve positiva en la cual tus ingresos crecen porque haces más cosas de estos cuadrantes. Ahora, no quieres pertenecer a los 4 cuadrantes porque tú te vas a volver loco o loca. Y te lo digo por experiencia propia. Mi ideal es 2 de estos cuadrantes. El de dueño de empresas te consume muchísimo tiempo. Es súper satisfactorio si te llama la atención, pero te consume mucho tiempo y muchos recursos, tanto económicos, etc. Pero ser empleado y dueño de empresa, bueno, son compatibles. Ser autoempleado y dueño de empresa, si logras hacerlo en el mismo ramo, tal vez lo logres. Y ser inversionista, sin importar cuál de las otras 3, eso siempre lo puede ser. Y hay gente que es puramente inversionista y que le va súper bien. Por último, espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, dale like. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal para poder seguir recibiendo este tipo de contenidos en los cuales vamos a seguir hablando de cómo generar dinero, cómo conservarlo y cómo crecerlo. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.